El que transcurre es otro de los denominados supermartes, vinculado a varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con lo que pueda suceder con las LEVACs. Ya hablaremos en detalle sobre esa herramienta económica, ya buscaremos explicación y respuestas en un especialista para ver efectivamente de qué se trata y por qué se ha vuelto algo tan importante en la Argentina. Pero el dato, el otro importante de este día, está vinculado con el dólar, que está bajando 32 centavos en la cotización en estos momentos, alcanzando los 29,90 para la venta, 71 centavos por debajo del récord que alcanzó ayer. Según el informe del Central, el dólar se vendía 29,80 para Banco Nación, 29,95 para el HSBC y a 30 pesos en el Banco Francés, Superville, Ciudad de Buenos Aires, Credicop, Itaú, Santander y Patagonia. El web siempre suele tener algunos centavos más, pero en definitiva se dio algunos centavos, lo cual evidentemente frente al panorama despertado en la jornada de ayer sigue generando mucha preocupación, amén de las declaraciones, lo decíamos en el inicio del informativo, del presidente de la República, Mauricio Macri, que hace instantes dijo: hay que estar tranquilos más allá de la suba del dólar. Bueno, y ayer, a raíz de la suba del dólar, nuevamente hubo mucha confusión en relación a un comunicado del Ministerio de Hacienda que luego una parte del kirchnerismo a través de las redes sociales lo utilizó para decir que había vuelto el cepo cambiario. A raíz de la fuerte suba que, decíamos, cerró a 30,68, el Ministerio de Hacienda suspendió la subasta diaria de dólares en el mercado mayorista y ahora quien intervendrá será el Banco Central, que hoy ofrecerá unos 500 millones de dólares. Esto llevó a que, utilizando un comunicado de la entidad que preside Luis Caputo, el kirchnerismo viralizara que había vuelto el cepo cambiario. Esta viralización llevó a que la palabra cepo se volviera tendencia y que mucha gente no ligada a la política se preguntara si era cierto o pedía explicaciones económicas. Lo cierto es que, a pesar del confuso comunicado, el cepo no volvió a la Argentina. Lo que pasó es que el Ministerio de Hacienda anunció que dejará de realizar la subasta diaria, lo que habíamos dado al comienzo de este comunicado, y desde que llegaron los fondos del Fondo Monetario Internacional, los primeros 100 millones por día, luego los 75 y los 50 millones a partir de hoy, con los que el gobierno intentó mantener contenido el precio del dólar. Pero solo fue una confusión. El cepo cambiario no volvió a la Argentina. Con este panorama económico que se vive, se han anunciado también a comienzo de esta jornada una serie de medidas, 3 concretamente, que las vamos a repasar a continuación en una placa para ir contra el rojo fiscal, para tratar de combatir el rojo fiscal que tiene la Argentina. La medida 1, suspender por 6 meses la baja en las retenciones para aceites y harinas de soja. La 2, se elimina el fondo sojero, a través del cual, recordemos, se transfería a provincias y a municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja y se reduce en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros. Y el dato 3, que usted lo ve allí en pantalla, eliminar el Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfería también a provincias y a municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de la soja. El objetivo es ese último peldaño, el ahorro fiscal de 65.500 pesos en una de las medidas, una de las baterías de medidas vinculadas a lo económico más importantes anunciadas durante el transcurso de esta jornada. Aníbal Casas está con nosotros, economista entre otras cosas, ¿verdad? Licenciado en Administración, pero estoy en todo lo que es la parte financiera, en la parte de mercado de capitales, y todo este tipo de cosas permanentemente repercuten y estamos tratando de interpretar cuál puede ser para dónde sale la economía y para dónde sale la cotización de los activos financieros, entre ellos el dólar. Aníbal, gracias por venir, ante todo, y te vamos a pedir un par de ayudas. Una vinculada con esto que veíamos recién, para arrancar desde el final. ¿Esto va a repercutir en un perjuicio económico para las provincias? A ver, estamos en un plan de ajuste, digamos, fiscal, y el Estado no es solamente nacional, sino nacional, provincial y municipal. Y está claro que el nivel de recorte que hay que generar en la economía argentina
no lo puede hacer solamente el Estado Nacional, especialmente por algunas cuestiones que hizo al comienzo del gobierno, que reconoció a las provincias fondos que durante el gobierno anterior los mantenía la Nación. Por ejemplo, la devolución del 15% de la coparticipación por las cajas y una serie de cosas que subieron mucho la plata que la Nación le gira a la provincia. Con el nivel de recorte que hay que hacer, que son cerca de 300.000 millones de pesos, que para la economía argentina es mucha plata, no lo puede hacer solamente el Estado Nacional. En especial cuando vos tenés en cuenta que casi el 70% de lo que gasta el Estado Nacional son sueldos, jubilaciones, pensiones y subsidios. Entonces, donde puede meter mano es relativamente poco. De ahí es que se están generando medidas que inclusive, si vos lo pones a ver, tocando cuestiones de retenciones, que hasta hace poquito eran casi intocables para el gobierno. De hecho, Macri salió a decir que no lo iban a hacer. Pero bueno, es imperioso hoy y el mercado te lo está demandando. Que salga de todos los sectores, ¿no? Que de algún lado salga. Creo que inclusive hasta se puede decir que los gobernadores bajaron un poco los decibeles y ven la necesidad de acompañar. Hoy Argentina tiene una situación financiera muy poco sólida, para decirlo suavemente, y es necesario que realmente haga buena letra y consiga el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el FMI, para darle la vuelta. Lo bueno es que no tenés una inconsistencia de fondo como tenías en otros momentos del tiempo, pero tenés un bache de 1 o 2 años que hay que pasarlo. Bueno, por un lado es eso. La otra parte de la foto tiene que ver con las LEVAC. Este instrumento que yo te decía cuando te invitábamos, es necesario que lo expliquemos de arranque para alguien que no entiende absolutamente nada de qué va. ¿De qué se trata la LEVAC? ¿Qué es? La LEVAC es un instrumento que emitía el Banco Central. Lo primero que tenemos que entender es que una cosa es el gobierno, el Tesoro, y otra cosa es el Banco Central. Es una entidad autárquica. El Tesoro es el que recauda en base a impuestos y que paga los sueldos públicos, hace las obras, paga las jubilaciones. Eso es una recaudación del Tesoro. El Banco Central lo que tiene que buscar como objetivo es proteger el valor del dinero en el tiempo. Dentro de eso tiene objetivos de tipo de cambio, tiene objetivos de cantidad de dinero en la economía. En función de cómo se fueron dando las cosas al comienzo de la era Macri, entraban muchísimos dólares que el gobierno tenía que vender para financiar el déficit fiscal y porque había inversores que estaban trayendo dólares. Para evitar que la cotización bajara demasiado, muchas veces los compró el central. Ahora, para comprarlo emitía pesos. La LEVAC servía para sacar esos pesos de la economía. Por otro lado, el central tenía que financiar al Tesoro también parte de ese déficit fiscal, porque parte de la emisión iba para evitar que eso fuera inflación, parte se retiraba con 9 millones de LEVACs. La verdad que eso, digamos, más allá de que se fue transformando en un problema, en un principio era una herramienta a veces hasta necesaria para que el dólar no bajara demasiado de precio. Lo que pasa es que, bueno, se dieron una serie de inconsistencias, algunas por factores externos, otros por factores internos, que hicieron que el monto de esas LEVAC fuera muy importante y que cuando los inversores de afuera se quisieron ir, generó presión sobre el tipo de cambio porque pasamos a vivir la situación inversa. Poca gente quería traer dólares, ¿sí? Mucha gente demandaba y como la LEVAC es un instrumento extremadamente líquido, se vende muy rápido. Aparte de eso, tenés cada mes que renovar todo. Claro, eso es lo que se llama el supermartes, que es hoy, ¿no? Exactamente. Si ver qué va a pasar con eso. La LEVAC la podés comprar y vender cualquier día, pero hay un día, ¿sí? Para yo venderla, vos me la comprás, yo la compro, es entre nosotros. Pero hay un día que el Banco Central tiene que decir, bueno, ¿la renuevo o no la renuevo? Si no renueva, tiene que emitir pesos. ¿Cuál es el problema? Si muchísima gente que no renueva, pueden entrar una cantidad enorme de pesos, ¿sí? Que en situaciones de inestabilidad cambiaria podrían ir al dólar. Por eso, una de las cosas que pidió el fondo y que de alguna manera el gobierno quiere hacer para bajar el nivel de incertidumbre es eliminar las LEVACs, ¿sí? Y está cambiando todo el esquema de política monetaria. O sea, se creó un instrumento que en su momento entendía el gobierno que servía, ahora ya es una especie de bomba de tiempo y hay que desactivarlo. Lo están desactivando, ya empezaron hace rato, o sea, primero fueron cambiando los tenedores, se sacaron los de afuera, se alargaron algunos plazos y ahora en una decisión que inclusive tiene el guiño o el visto bueno del fondo, el gobierno va a tratar de lo que sí va a hacer en 2 años, porque el plan original era desactivar las LEVACs en 2 años, hacerlo casi en 5 meses, con una definición muy importante. El Banco Central, dentro de lo que es el acuerdo con el fondo, no podía vender dólares. Ahora sí va a poder vender dólares para decir, che, todo aquel que no quiera renovar las LEVACs y quiera pesos,
puede ir al mercado cambiario a comprar. Para evitar un desbalance entre oferta y demanda, el central dijo, yo voy a vender todos los dólares que hagan falta, porque la realidad es que hoy dólares tiene. La última, ¿qué puedes pensar que pueda suceder en la economía a corto plazo? Ni siquiera proyectarlo a mediano o largo plazo porque es muy complicado en la Argentina. Mira, es más fácil proyectar a veces a mediano y largo que de corto. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. Hoy Argentina no tiene un problema insoluble y estructural como por ahí tenía al final del 2001. O sea, muchos hacen el parangón, los que pasamos la crisis del 2001 y todo lo que llevó después, no podemos dejar de pensar, che, estamos de vuelta y se vendrá un corralito, se vendrá un default. Bueno, no hay las inconsistencias que había en ese momento, ¿sí? Porque vos tenés que ver que si el campo el año que viene tiene una cosecha más o menos buena, que en 1 o 2 años las inversiones que se están haciendo en energía permiten evitar o dejar de importar energía y volver a tener generación propia. Todo lo que es vaca muerta genera una fuente de recursos enormes que te dan mucha más sostenibilidad de largo. Tu problema hoy es la transición, porque vos venís de una situación muy complicada, tenés por ahí una situación medianamente promisoria, pero hoy te faltan dólares y cuando a la economía argentina le faltan dólares hay mucho nervio. Si logramos salir de eso, parte por la vía fiscal, parte porque algunas actividades que con la devaluación mejoran, el campo mejora, hay empresas que están exportando, salió el otro día que una automotriz por primera vez en muchos años va a venderle a Sudáfrica, hay empresas clientes inclusive, que están cotizando a Chile, a Bolivia, inclusive que Brasil nos dé una manito funcionando, evitaría que la recesión sea muy profunda. Si evitamos que esta recesión, que ya está y que va a durar un par de meses, no se ponga demasiado fuerte o no se profundice demasiado y que algunas actividades que con la devaluación le va mejor, al interior le va mejor. ¿Sí? Lo que tenemos que dar es más noticieros del interior y menos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahí hay un problema más grave. Hoy el interior, hay economías regionales que están dando bárbaro. Si vos vas a Neuquén, vas a Río Negro, hoy son economías que con un dólar de 28 o 30 pesos funcionan mucho mejor que con el dólar 20. Pero la transición, el pase de una cosa a la otra, es complicado. Ahí está el desafío del gobierno. Aníbal, gracias. No, por favor.